Historia de la Eternidad, por Jorge Luis Borges. Supplementum Livi, Historia Infinita Temporis atque Eternitatis. Quevedo, Perinola 1632. Nor promise that they would become in general, by learning criticism, more useful, happier, or wiser. Johnson, Preface to Shakespeare, 1765. Prólogo. Poco diré de la singular historia de la eternidad que da nombre a estas páginas. En el principio hablo de la filosofía platónica. En un trabajo que aspiraba al rigor cronológico, más razonable hubiera sido partir de los hexámetros de Parménides. No ha sido nunca, ni será, porque es. No sé cómo pude comparar a inmóviles piezas de museo las formas de Platón, y cómo no entendí, leyendo a Schopenhauer y a Lerígena, que éstas son vivas, poderosas y orgánicas. El movimiento, ocupación de sitios distintos e instantes distintos, es inconcebible sin tiempo. Asimismo lo es la inmovilidad, ocupación de un mismo lugar en distintos puntos del tiempo. ¿Cómo pude no sentir que la eternidad, anhelada con amor por tantos poetas, es un artificio espléndido que nos libra, siquiera de manera fugaz, de la intolerable opresión de lo sucesivo? Dos artículos he agregado que complementan o rectifican el texto La metáfora, de 1952, y El tiempo circular, de 1943. El improbable, o acaso inexistente lector de las Kenningar, puede interrogar el manual Literaturas Germánicas Medievales que escribí con María Esther Vázquez. Quiero no omitir la mención de dos aplicadas monografías. Die Kenningar der Skalden, Leipzig, 1921, de Rudolf Meissner, y Die Altenglischen Kenningar, Halle, 1938, de Herta Marquardt. El acercamiento al Mutasim es de 1935. He leído hace poco The Sacred Fount, 1901, cuyo argumento general es tal vez análogo. El narrador, en la delicada novela de James, indaga si en B influyen A o C. En el acercamiento al Mutasim, presiente o adivina a través de B la remotísima existencia de Z, a quien B no conoce. El mérito o la culpa de la resurrección de estas páginas no tocará por cierto a mi karma, sino al de mi generoso y tenaz amigo, José Edmundo Clemente. Historia de la eternidad. 1. En aquel pasaje de las Eneadas que quiere interrogar y definir la naturaleza del tiempo, se afirma que es indispensable conocer previamente la eternidad que, según todos saben, es el modelo y arquetipo de aquel. Esa advertencia liminar, tanto más grave si la creemos sincera, parece aniquilar toda esperanza de entendernos con el hombre que la escribió. El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica. La eternidad, un juego o una fatigada esperanza. Leemos en el Timeo de Platón que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Y ello es apenas un acorde que a ninguno distrae de la convicción de que la eternidad es una imagen hecha con sustancia de tiempo. Esa imagen, esa burda palabra enriquecida por los desacuerdos humanos, es lo que me propongo historiar. Invirtiendo el método de Plotino, única manera de aprovecharlo, empezaré por recordar las oscuridades inherentes al tiempo. Misterio metafísico, natural, que debe preceder a la eternidad, que es hija de los hombres. Una de esas oscuridades, no la más ardua, pero no la menos hermosa, es la que nos impide precisar la dirección del tiempo. Que fluye del pasado hacia el porvenir es la creencia común, pero no es más ilógica la contraria, la fijada en verso español por Miguel de Unamuno. Nocturno el río de las horas fluye desde su manantial, que es la mañana, eterno. Ambas son igualmente verosímiles e igualmente inverificables. Bradley niega las dos y adelanta una hipótesis personal: excluir el porvenir, que es una mera construcción de nuestra esperanza, y reducir lo actual a la agonía del momento presente, desintegrándose en el pasado.
Esa regresión temporal suele corresponder a los estados decrecientes o insípidos, en tanto que cualquier intensidad nos parece marchar sobre el porvenir. Bradley niega el futuro. Una de las escuelas filosóficas de la India niega el presente por considerarlo inasible. La naranja está por caer de la rama o ya está en el suelo, afirman esos simplificadores extraños. Nadie la ve caer. Otras dificultades propone el tiempo. Una, acaso la mayor, la de sincronizar el tiempo individual de cada persona con el tiempo general de las matemáticas. Ha sido harto voceado esto por la reciente alarma relativista y todos la recuerdan, o recuerdan haberla recordado hasta hace muy poco. Yo la recobro así, deformándola. Si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo lo pueden compartir miles de hombres o aún dos hombres distintos? Otra es la destinada por las seleatas a refutar el movimiento. Puede caber en estas palabras. Es imposible que en 800 años de tiempo transcurra un plazo de 14 minutos, porque antes es obligatorio que hayan pasado 7, y antes de 7, 3 minutos y medio, y antes de 3 y medio, 1 minuto y 3 cuartos, y así infinitamente, de manera que los 14 minutos nunca se cumplen. Russell rebate ese argumento afirmando la realidad y aún vulgaridad de números infinitos, pero que se dan de una vez, por definición, no como término final de un proceso enumerativo sin fin. Esos guarismos anormales de Russell son un buen anticipo de la eternidad, que tampoco se deja definir por enumeración de sus partes. Ninguna de las varias eternidades que planearon los hombres, la del nominalismo, la del Ireneo, la de Platón, es una agregación mecánica del pasado, del presente y del porvenir. Es una cosa más sencilla y más mágica, es la simultaneidad de esos tiempos. El idioma común y aquel diccionario asombroso «dont chaque édition fait regretter la précédente» parecen ignorarlo, pero así la pensaron los metafísicos. Los objetos del alma son sucesivos. Ahora Sócrates y después un caballo, leo en el quinto libro de las Eneadas, siempre una cosa aislada que se concibe y miles que se pierden, pero la inteligencia divina abarca juntamente todas las cosas. El pasado está en su presente, así como también el porvenir. Nada transcurre en ese mundo en el que persisten todas las cosas, quietas en la felicidad de su condición. Paso a considerar esa eternidad de la que derivaron las subsiguientes. Es verdad que Platón no la inaugura. En un libro especial habla de los antiguos y sagrados filósofos que lo precedieron, pero amplía y resume con esplendor cuanto imaginaron los anteriores. Doysen lo compara con el ocaso, luz apasionada y final. Todas las concepciones griegas de eternidad convergen en sus libros ya rechazadas, ya exornadas trágicamente. Por eso lo hago preceder a Ireneo, que ordena la segunda eternidad, la coronada por las tres diversas pero inextricables personas. Dice Plotino con notorio fervor, toda cosa en el cielo inteligible también es cielo, y allí en la tierra es cielo, como también lo son los animales, las plantas, los varones y el mar. Tienen por espectáculo el de un mundo que no ha sido engendrado. Cada cual se mira en los otros, no hay cosa en ese reino que no sea diáfana. Nada es impenetrable, nada es opaco y la luz encuentra la luz. Todos están en todas partes y todo es todo. Cada cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas y cada estrella es todas las estrellas y el sol. Nadie camina allí como sobre una tierra extranjera. Ese universo unánime, esa apoteosis de la asimilación y del intercambio, no es todavía la eternidad. Es un cielo limítrofe, no emancipado enteramente del número y del espacio. A la contemplación de la eternidad, al mundo de las formas universales, quiere exhortar este pasaje del quinto libro. Que los hombres, a quienes maravilla este mundo, su capacidad, su hermosura, el orden de su movimiento continuo, los dioses manifiestos o invisibles que lo recorren, los demonios, árboles y animales, eleven el pensamiento a esa realidad de la que todo es la copia. Verán ahí las formas inteligibles, no con prestada eternidad, sino eternas, y verán también a su capitán, la inteligencia pura, y la sabiduría inalcanzable, y la edad genuina de Cronos, cuyo nombre es la plenitud.
Todas las cosas inmortales están en él. Cada intelecto, cada dios y cada alma. Todos los lugares le son presentes. ¿A dónde irá? Está en la dicha. Hay que probar mudanza y vicisitud. No careció al principio de ese estado y lo ganó después. En una sola eternidad las cosas son suyas. Esa eternidad que el tiempo remeda al girar en torno del alma, siempre desertor de un pasado, siempre codicioso de un porvenir. Las repetidas afirmaciones de pluralidad que dispensan los párrafos anteriores pueden inducirnos a error. El universo ideal a que nos combina Plotino es menos estudioso de variedad que de plenitud. Es un repertorio selecto que no tolera la repetición y el pleonasmo. Es el inmóvil y terrible museo de los arquetipos platónicos. No sé si lo miraron ojos mortales, fuera de la intuición visionaria o la pesadilla, o si el griego remoto que lo ideó se lo representó alguna vez, pero algo de museo presiento en él. Quieto, monstruoso y clasificado, se trata de una imaginación personal de la que puede prescindir el lector. De lo que no conviene que prescinda es de alguna noticia general de esos arquetipos platónicos, o causas primordiales o ideas que pueblan y componen la eternidad. Una prolija discusión del sistema platónico es imposible aquí, pero no ciertas advertencias de intención propedéutica. Para nosotros, la última y firme realidad de las cosas es la materia. Los electrones giratorios que recorren distancias estelares en la soledad de los átomos. Para los capaces de platonizar, la especie, la forma. En el libro tercero de las Eneadas leemos que la materia es irreal. Es una mera y hueca pasividad que recibe las formas universales como las recibiría un espejo. Estas la agitan y la pueblan sin alterarla. Su plenitud es precisamente la de un espejo que simula estar lleno y está vacío. Es un fantasma que ni siquiera desaparece porque no tiene ni la capacidad de cesar. Lo fundamental son las formas. De ellas, repitiendo a Plotino, dijo Pedro Malón de Chaide, mucho después: «Hace Dios como si vos tuviésedes un sello chavado de oro que en una parte tuviese un león esculpido, en la otra un caballo, en otra un águila, y así de las demás, y en un pedazo de cera imprimiésedes el león, y en otro el águila, y en otro el caballo. Cierto está que todo lo que está en la cera está en el oro, y no podéis vos imprimir sino lo que allí tenéis esculpido. Mas hay una diferencia, que en la cera al fin es cera, y vale poco, mas en el oro es oro, y vale mucho. En las criaturas están estas perfecciones finitas y de poco valor. En Dios son de oro, son el mismo Dios. De ahí podemos inferir que la materia es nada. Damos por malo ese criterio y aún por inconcebible, y sin embargo lo aplicamos continuamente. Un capítulo de Schopenhauer no es el papel en las oficinas de Leipzig, ni la impresión, ni las delicadezas y perfiles de la escritura gótica, ni la enumeración de los sonidos que lo componen, ni siquiera la opinión que tenemos de él. Miriam Hopkins está hecha de Miriam Hopkins, no de los principios nitrogenados o minerales, hidratos de carbono, alcaloides y grasas neutras que forman la sustancia transitoria de ese fino espectro de plata o esencia inteligible de Hollywood. Esas ilustraciones o sofismas de buena voluntad pueden exhortarnos a tolerar las tesis platónicas. La formularemos así: los individuos y las cosas existen en cuanto participan de la especie que los incluye, que es su realidad permanente. Busco el ejemplo más favorable, el de un pájaro. El hábito de las bandadas, la pequeñez, la identidad de rasgos, la antigua conexión con los dos crepúsculos, el del principio de los días y el de su término, la circunstancia de que son más frecuentes al oído que a la visión. Todo ello nos mueve a admitir la primacía de la especie y la casi perfecta nulidad de los individuos. Keats, ajeno de error, puede pensar que el ruiseñor que lo encanta es aquel mismo que oyó Ruth en los trigales de Belén de Judá. Stevenson erige un solo pájaro que consume los siglos, el ruiseñor devorador del tiempo. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, aporta una razón: la pura actualidad corporal en que viven los animales, su desconocimiento de la muerte y de los recuerdos. Añade luego, no sin una sonrisa: quien me oiga asegurar que el gato gris que ahora juega en el patio es aquel mismo que brincaba y que traveseaba hace 500 años,
Pensará de mí lo que quiera, pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es otro. Y después, destino y vida de leones quiere la leonidad que, considerada en el tiempo, es un león inmortal que se mantiene mediante la infinita reposición de los individuos, cuya generación y cuya muerte forman el pulso de esa imperecedera figura. Y antes, una infinita duración ha precedido a mi nacimiento. ¿Qué fui yo, mientras tanto? Metafísicamente podría quizá contestarme, yo siempre he sido yo. Es decir, cuantos dijeron yo durante ese tiempo no eran otros que yo. Presumo que la eterna leonidad puede ser aprobada por mi lector, que sentirá un alivio majestuoso ante ese único león, multiplicado en los espejos del tiempo. Del concepto de eterna humanidad no espero lo mismo. Sé que nuestro yo lo rechaza y que prefiere derramarlo sin miedo sobre el yo de los otros. Mal signo. Formas universales mucho más arduas nos propone Platón. Por ejemplo, la mesidad, o mesa inteligible que está en los cielos, arquetipo cuadrúpedo que persiguen, condenados a ensueño y a frustración, todos los ebanistas del mundo. No puedo negarla del todo. Sin una mesa ideal no hubiéramos llegado a mesas concretas. Por ejemplo, la triangularidad, eminente polígono de tres lados que no está en el espacio y que no quiere denigrarse a equilátero, escaleno o isósceles. Tampoco lo repudio. Es el de las cartillas de geometría. Por ejemplo, la necesidad, la razón, la postergación, la relación, la consideración, el tamaño, el orden, la lentitud, la posición, la declaración, el desorden. De esas comodidades del pensamiento elevadas a formas, ya no sé qué opinar. Pienso que ningún hombre las podrá intuir sin el auxilio de la muerte, de la fiebre o de la locura. Me olvidaba de otro arquetipo que los comprende a todos y los exalta, la eternidad, cuya despedazada copia es el tiempo. Ignoro si mi lector precisa argumentos para descreer de la doctrina platónica. Puedo suministrarle muchos. Uno, la incompatible agregación de voces genéricas y de voces abstractas que cohabitan Saint-Jean en la dotación del mundo arquetipo. Otro, la reserva de su inventor sobre el procedimiento que usan las cosas para participar de las formas universales. Otro, la conjetura de que esos mismos arquetipos asépticos adolecen de mezcla y de variedad. No son irresolubles, son tan confusos como las criaturas del tiempo. Fabricados a imagen de las criaturas, repiten esas mismas anomalías que quieren resolver. La leonidad, digamos, ¿cómo prescindiría de la soberbia y de la rojez, de la melenidad y de la zarpidad? A esa pregunta no hay contestación y no puede haberla. No esperemos del término leonidad una virtud muy superior a la que tiene esa palabra sin el sufijo. Vuelvo a la eternidad de Plotino. El quinto libro de las Enéadas incluye un inventario muy general de las piezas que la componen. La justicia está ahí, así como los números. ¿Hasta cuál? Y las virtudes y los actos y el movimiento, pero no los errores y las injurias, que son enfermedades de una materia en que se ha maleado una forma. No en cuanto es melodía, pero sí en cuanto es armonía y es ritmo. En cuanto a todo eso, la música está ahí. De la patología y la agricultura no hay arquetipos, porque no se precisan. Quedan excluidas igualmente la hacienda, la estrategia, la retórica y el arte de gobernar, aunque en el tiempo algo deriven de la belleza y del número. No hay individuos, no hay una forma primordial de Sócrates, ni siquiera de hombre alto o de emperador. Hay, generalmente, el hombre. En cambio, todas las figuras geométricas están ahí. De los colores solo están los primarios. No hay ceniciento, ni purpúreo, ni verde en esa eternidad. En orden ascendente, sus más antiguos arquetipos son estos: la diferencia, la igualdad, la moción, la quietud y el ser. Hemos examinado una eternidad que es más pobre que el mundo. Queda por ver cómo la adoptó nuestra Iglesia y le confió un caudal que es superior a cuanto los años transportan. 2. El mejor documento de la primera eternidad es el quinto libro de las Enéadas. El de la segunda, o cristiana, el onceavo libro de las Confesiones de San Agustín. La primera no se concibe fuera de la tesis platónica.
La segunda, sin el misterio profesional de la Trinidad y sin las discusiones levantadas por predestinación y reprobación. 500 páginas en folio no agotarían el tema. Espero que estas 2 o 3 en octavo no parecerán excesivas. Puede afirmarse con un suficiente margen de error que nuestra eternidad fue decretada a los pocos años de la dolencia crónica intestinal que mató a Marco Aurelio, y que el lugar de ese vertiginoso mandato fue la barranca de Fruvier, que antes se nombró Forum Vetus, célebre ahora por el funicular y por la basílica. Pese a la autoridad de quien la ordenó, el obispo Ireneo, esa eternidad coercitiva fue mucho más que un vano paramento sacerdotal o un lujo eclesiástico. Fue una resolución y fue un arma. El Verbo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo es producido por el Padre y el Verbo. Los gnósticos solían inferir de esas 2 innegables operaciones que el Padre era anterior al Verbo y los 2 al Espíritu. Esa inferencia disolvía la Trinidad. Ireneo aclaró que el doble proceso, generación del Hijo por el Padre, emisión del Espíritu por los 2, no aconteció en el tiempo, sino que agota de una vez el pasado, el presente y el porvenir. La aclaración prevaleció y ahora es dogma. Así fue promulgada la eternidad, antes apenas consentida en la sombra de algún desautorizado texto platónico. La buena conexión y distinción de las 3 hipótesis del Señor, hipóstasis del Señor, es un problema inverosímil ahora, y esa futilidad parece contaminar la respuesta. Pero no cabe duda de la grandeza del resultado, siquiera para alimentar la esperanza. Aeternitas est merum odie, est immediata et lucida fruitio rerum infinitarum. Tampoco de la importancia emocional y polémica de la Trinidad. Ahora los católicos laicos la consideran un cuerpo colegiado infinitamente correcto, pero también infinitamente aburrido. Los liberales, un vano cancerbero teológico, una superstición que los muchos adelantos de la República ya se encargarán de abolir. La Trinidad, claro es, excede esas fórmulas. Imaginada de golpe su concepción de un Padre, un Hijo y un espectro, articulados en un solo organismo, parece un caso de teratología intelectual, una deformación que sólo el horror de una pesadilla pudo parir. El infierno es una mera violencia física, pero las 3 inextricables personas importan un horror intelectual, una infinidad ahogada especiosa, como de contrarios espejos. Dante las quiso denotar con el signo de una superposición de círculos diáfanos, de diverso color. Donne, por el de complicadas serpientes ricas e indisolubles. Toto coruscat trinitas misterio, escribió San Paulino. Fulge en pleno misterio la Trinidad. Desligada del concepto de redención, la distinción de las 3 personas en una tiene que parecer arbitraria. Considerada como una necesidad de la fe, su misterio fundamental no se alivia, pero despuntan su intención y su empleo. Entendemos que renunciar a la Trinidad, a la dualidad por lo menos, es hacer de Jesús un delegado ocasional del Señor, un incidente de la historia, no el auditor imperecedero, continuo de nuestra devoción. Si el Hijo no es también el Padre, la redención no es obra directa divina. Si no es eterno, tampoco lo será el sacrificio de haberse denigrado a hombre y haber muerto en la cruz. Nada menos que una infinita excelencia pudo satisfacer por un alma perdida para infinitas edades, instó Jeremías Taylor. Así puede justificarse el dogma, si bien los conceptos de la generación del Hijo por el Padre y de la procesión del Espíritu por los 2 sigue insinuando una prioridad sin contar su culpable condición de meras metáforas. La teología, empeñada en diferenciarlas, resuelve que no hay motivo de confusión, puesto que el resultado de una es el Hijo, el de la otra el Espíritu. Generación eterna del Hijo, procesión eterna del Espíritu, es la soberbia decisión de Ireneo. Invención de un acto sin tiempo, de un mutilado zeitloses Zeitwort, que podemos tirar o venerar, pero no discutir. Así Ireneo se propuso salvar el monstruo, y lo consiguió. Sabemos que era enemigo de los filósofos. Apoderarse de una de sus armas y volverla contra ellos debió causarle un belicoso placer.
Para el cristiano, el primer segundo del tiempo coincide con el primer segundo de la creación. Hecho que nos ahorra el espectáculo, reconstruido hace poco por Valéry, de un Dios vacante que devana siglos baldíos en la eternidad anterior. Manuel Swedenborg, Vera Christiana Religio, 1771, vio en un confín del orbe espiritual una estatua alucinatoria por la que se imaginan devorados todos aquellos que deliberan insensata y estérilmente sobre la condición del Señor antes de hacer el mundo. Desde que Ireneo la inauguró, la eternidad cristiana empezó a diferir de la alejandrina. De ser un mundo aparte, se acomodó a ser uno de los 19 atributos de la mente de Dios. Librados a la veneración popular, los arquetipos ofrecían el peligro de convertirse en divinidades o en ángeles. No se negó, por consiguiente, su realidad, siempre mayor que la de las meras criaturas, pero se lo redujo a ideas eternas en el verbo hacedor. A ese concepto de los universalia ante res viene a parar Alberto Magno. Los considera eternos y anteriores a las cosas de la creación, pero sólo a manera de inspiraciones o formas. Cuida muy bien de separarlos de los universalia in rebus, que son las mismas concepciones divinas ya concretadas variantemente en el tiempo. Y sobre todo, de los universalia post res, que son las concepciones redescubiertas por el pensamiento inductivo. Las temporales se distinguen de las divinas en que carecen de eficacia creadora, pero no en otra cosa. La sospecha de que las categorías de Dios pueden no ser precisamente las del latín no cabe en la escolástica. Pero advierto que me adelanto. Los manuales de teología no se demoran con dedicación especial en la eternidad. Se reducen a prevenir que es la intuición contemporánea y total de todas las fracciones del tiempo, y a fatigar las escrituras hebreas en pos de fraudulentas confirmaciones donde parece que el Espíritu Santo dijo muy mal lo que dicen bien el comentador. Suelen agitar con ese propósito esta declaración de ilustre desdén o de mera longevidad. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. O las grandes palabras que oyó Moisés y que son el nombre de Dios, soy el que soy. O las que oyó San Juan el teólogo en Patmos antes y después del mar de cristal y de la bestia de color escarlata y de los pájaros que comen carne de capitanes. Yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Suelen copiar también esta definición de Boecio, concebida en la cárcel, acaso en vísperas de morir por la espada. Aeternistas est interminabilis vita et tota et perfecta possessio, y que me agrada más en la casi voluptuosa repetición de Hans Lassen, Martensen. Aeternistas est, merum odie est immediata et lucida fruitio rerum infinitarum. Parecen desdeñar, en cambio, aquel oscuro juramento del ángel que estaba de pie sobre el mar y sobre la tierra. Revelación 6. Y juró por aquel que vivirá para siempre, que ha creado el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y la mar y las cosas que en ella están, que el tiempo dejará de ser. Es verdad que tiempo, en ese versículo, debe equivaler a demora. La eternidad quedó como atributo de la ilimitada mente de Dios, y es muy sabido que generaciones de teólogos han ido trabajando esa mente a su imagen y semejanza. Ningún estímulo tan vivo como el debate de la predestinación apa eterno. A los 400 años de la cruz, el monje inglés Pelagio incurrió en el escándalo de pensar que los inocentes que mueren sin el bautismo alcanzan la gloria. Agustín, obispo de Hipona, lo refutó con una indignación que sus editores aclaman. Notó las herejías de esa doctrina, aborrecida de los justos y de los mártires, su negación de que en el hombre Adán ya hemos pecado y perecido todos los hombres, su olvido abominable de que esa muerte se transmite de padre a hijo por la generación carnal, su menosprecio del sangriento sudor, de la agonía sobrenatural y del grito de quien murió en la cruz, su repulsión de los secretos favores del Espíritu Santo, su restricción de la libertad del Señor. El britano había tenido el atrevimiento de invocar la justicia. El santo, siempre sensacional y forense, concede que según la justicia todos los hombres merecemos el fuego sin perdón, pero que Dios ha determinado salvar a algunos, según su inescrutable arbitrio, o como diría Calvino mucho después,
no sin brutalidad, porque sí, quia voluit. Ellos son los predestinados. La hipocresía o el pudor de los teólogos ha reservado el uso de esa palabra para los predestinados al cielo. Predestinados al tormento no puede haber. Es verdad que los no favorecidos pasan al fuego eterno, pero se trata de una preterición del Señor, no de un acto especial. Ese recurso renovó la concepción de la eternidad. Generaciones de hombres idolátricos habían habitado la tierra sin ocasión de rechazar o abrazar la palabra de Dios. Era tan insolente imaginar que pudieran salvarse sin ese medio como negar que algunos de sus varones de famosa virtud serían excluidos de la gloria. Zwingli, 1523, declaró su esperanza personal de compartir el cielo con Hércules, con Teseo, con Sócrates, con Arístides, con Aristóteles y con Séneca. Una amplificación del noveno atributo del Señor, que es el de omnisciencia, bastó para conjurar la dificultad. Se promulgó que ésta importaba el conocimiento de todas las cosas. Vale decir, no sólo de las reales, sino de las posibles también. Se rebuscó un lugar en las Escrituras que permitiera ese complemento infinito, y se encontraron dos. Uno, aquel del primer libro de los Reyes, en que el Señor le dice a David que los hombres de Kenla van a entregarlo si no se va de la ciudad, y él se va. Otro, aquel del Evangelio según Mateo, que impreca a dos ciudades. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que en vosotras se han hecho, ha tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Con ese repetido apoyo, los modos potenciales del verbo pudieron ingresar en la eternidad. Hércules convive en el cielo con Ulrich Zwingli porque Dios sabe que hubiera observado el año eclesiástico. La hidra de Lerna queda relegada a las tinieblas exteriores porque le consta que hubiera rechazado el bautismo. Nosotros percibimos los hechos reales e imaginamos los posibles y los futuros. En el Señor no cabe esa distinción que pertenece al desconocimiento y al tiempo. Su eternidad registra de una vez, uno intelligendi actu, no solamente todos los instantes de este repleto mundo, sino los que tendrían su lugar si el más evanescente de ellos cambiara, y los imposibles también. Su eternidad combinatoria y puntual es mucho más copiosa que el universo. A diferencia de las eternidades platónicas, cuyo riesgo mayor es la insipidez, esta corre peligro de asemejarse a las últimas páginas de Ulises y aún al capítulo anterior, al del enorme interrogatorio. Un majestuoso escrúpulo de Agustín moderó esa fragilidad. Su doctrina, siquiera verbalmente, rechaza la condenación. El Señor se fija en los elegidos y pasa por alto a los réprobos. Todo lo sabe, pero prefiere demorar su atención en las vidas virtuosas. Juan Escoto Erígena, maestro palatino de Carlos el Calvo, deformó gloriosamente esa idea. Predicó un Dios indeterminable, enseñó un orbe de arquetipos platónicos, enseñó un Dios que no percibe el pecado ni las formas del mal, enseñó la deificación, la reversión final de las criaturas, incluso el tiempo y el demonio, a la unidad primera de Dios. Divina bonitas consumabit, malitiam aeterna vita, absorbebit mortem, beatitudo miseriam. Esa mezclada eternidad, que a diferencia de las eternidades platónicas incluye los destinos individuales, que a diferencia de la institución ortodoxa rechaza toda imperfección y miseria, fue condenada por el Sínodo de Valencia y por el de Langres. De Divisione Naturae Libri, quinto. La obra controversial que la predicaba ardió en la hoguera pública. Acertada medida que despertó el favor de los bibliófilos y permitió que el libro de Erígena llegara a nuestros años. El universo requiere la eternidad. Los teólogos no ignoran que si la atención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe, ésta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Por eso afirman que la conservación de este mundo es una perpetua creación, y que los verbos conservar y crear, tan enemistados aquí, son sinónimos en el cielo. 3. Hasta aquí en su orden cronológico la historia general de la eternidad. De las eternidades, mejor, ya que el deseo humano soñó dos sueños sucesivos y hostiles con ese nombre. Uno, el realista, que anhela con extraño amor los quietos arquetipos de las criaturas.
Otro, el nominalista, que niega la verdad de los arquetipos y quiere congregar en un segundo los detalles del universo. Aquel se basa en el realismo, doctrina tan apartada de nuestro ser que descreo de todas las interpretaciones, incluso de la mía. Este en su contenedor, el nominalismo, que afirma la verdad de los individuos y lo convencional de los géneros. Ahora, semejantes al espontáneo y al helado prosista de la comedia, todos hacemos nominalismo sans le savoir. Es como una premisa general de nuestro pensamiento, un axioma adquirido. De ahí lo inútil de comentarlo. Hasta aquí, en su orden cronológico, el desarrollo debatido y curial de la eternidad. Hombres remotos, hombres barbados y mitrados la concibieron públicamente para confundir herejías y para vindicar la distinción de las tres personas en una. Secretamente, para restañar de algún modo el curso de las horas. Vivir es perder tiempo. Nada podemos recobrar o guardar sino bajo forma de eternidad. Leo en el español, emersonizado, Jorge Santayana. A lo cual basta yuxtaponer aquel terrible pasaje de Lucrecio sobre la falacia del coito. Como el sediento que en el sueño quiere beber y agota formas de agua que no lo hacían y perece abrasado por la sed en el medio de un río, así Venus engaña a los amantes con simulacros, y la vista de un cuerpo no les da hartura, y nada pueden desprender o guardar, aunque las manos indecisas y mutuas recorran todo el cuerpo. Al fin, cuando en los cuerpos hay presagio de dicha, si Venus está a punto de sembrar los campos de la mujer, los amantes se aprietan con ansiedad, diente amoroso contra diente, del todo en vano, ya que no alcanzan a perderse en el otro ni a ser un mismo ser. Los arquetipos y la eternidad, dos palabras, prometen posesiones más firmes. Lo cierto es que la sucesión es una intolerable miseria, y que los apetitos magnánimos codician todos los minutos del tiempo y toda la variedad del espacio. Es sabido que la identidad personal reside en la memoria, y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez. Cabe pensar lo mismo del universo. Sin una eternidad, sin un espejo delicado y secreto de lo que pasó por las almas, la historia universal es tiempo perdido, y en ella nuestra historia personal, lo cual nos afantasma incómodamente. No basta con el disco gramofónico de Berliner o con el perspicuo cinematógrafo, meras imágenes de imágenes, ídolos de otros ídolos. La eternidad es una más copiosa invención. Es verdad que no es concebible, pero el humilde tiempo sucesivo tampoco lo es. Negar la eternidad, suponer la vasta aniquilación de los años cargados de ciudades, de ríos y de júbilos, no es menos increíble que imaginar su total salvamento. ¿Cómo fue incoada la eternidad? San Agustín ignora el problema, pero señala un hecho que parece permitir una solución. Los elementos de pasado y de porvenir que hay en todo presente. Alega un caso determinado, la rememoración de un poema. Antes de comenzar, el poema está en mi anticipación. Apenas lo acabé en mi memoria, pero mientras lo digo, está distendiéndose en la memoria por lo que llevo dicho, en la anticipación por lo que me falta decir. Lo que sucede con la totalidad del poema sucede con cada verso y con cada sílaba. Digo lo mismo de la acción más larga, de la que forma parte el poema, y del destino individual, que se compone de una serie de acciones, y de la humanidad, que es una serie de destinos individuales. Esa comprobación del íntimo enlace de los diversos tiempos del tiempo incluye, sin embargo, la sucesión, hecho que no condice con un modelo de la unánime eternidad. Pienso que la nostalgia fue ese modelo. El hombre enternecido y desterrado que rememora posibilidades felices, las ve sub specie eternitatis, con olvido total de que la ejecución de una de ellas excluye o posterga las otras. En la pasión, el recuerdo se inclina a lo intemporal. Congregamos las dichas de un pasado en una sola imagen. Los ponientes diversamente rojos que miro cada tarde serán en el recuerdo un solo poniente. Con la previsión pasa igual. Las más incompatibles esperanzas pueden convivir sin estorbo. Dicho sea, con otras palabras, el estilo del deseo es la eternidad.
Es verosímil que la insinuación de lo eterno, de la inmediata et lucida fruitio rerum infinitarum, esté la causa del agrado especial de las enumeraciones y de lo que esto procura. 4. Solo me resta señalar al lector mi teoría personal de la eternidad. Es una pobre eternidad ya sin Dios y aún sin otro poseedor y sin arquetipos. La formulé en el libro El idioma de los argentinos en 1928. Transcribo lo que entonces publiqué. La página se titulaba Sentirse en muerte. Deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches. Fruslería demasiado evanescente y extática para que la llame aventura. Demasiado irrazonable y sentimental para pensamiento. Se trata de una escena y de su palabra. Palabra ya antedicha por mí, pero no vivida hasta entonces con entera dedicación de mi yo. Paso a historiarla, con los accidentes de tiempo y de lugar que la declararon. La rememoro así. La tarde que precedió a esa noche estuve en Barracas, localidad no visitada por mi costumbre, y cuya distancia de las que después recorrí ya dio un extraño sabor a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena, salí a caminar y recordar después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata. Procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé en la mala medida de lo posible eso que llaman caminar al azar. Acepté, sin otro consciente prejuicio que el de soslayar las avenidas o calles anchas, las más oscuras invitaciones de la casualidad. Con todo, una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho. No quiero significar así el barrio mío, el preciso ámbito de la infancia, sino sus todavía misteriosas inmediaciones, con fin que he poseído entero en palabras y poco en realidad, vecino y mitológico a un tiempo. El revés de lo conocido, su espalda, son para mí esas calles penúltimas, casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. La marcha me dejó en una esquina. Aspiré noche, en asueto serenísimo de pensar. La visión, nada complicada, por cierto, parecía simplificada por mi cansancio. La irrealizaba su misma tipicidad. La calle era de casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle. La higuera oscurecía sobre la ochava. Los portoncitos, más altos que las líneas estiradas de las paredes, parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América, no conquistado aún. Al fondo, el callejón, ya campeano, se desmoronaba hacia el Maldorado. Sobre la tierra, turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino efundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado. Me quedé mirando esa sencillez. Pensé con seguridad en voz alta, esto es lo mismo, de hace 30 años. Conjeturé esa fecha, época reciente en otros países, pero ya remota en este cambiadizo lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro, y sentí por él un cariño chico, de tamaño de pájaro, pero lo más seguro es que en ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos. El fácil pensamiento «estoy en 1800 y tantos» dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto. Me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido temor imbuido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí, no, haber remontado las presuntivas aguas del tiempo. Más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra, eternidad. Solo después alcancé a definir esa imaginación. La escribo ahora así. Esa pura representación de hechos homogéneos, noche en serenidad, parecita, límpida. Olor provinciano de la madreselva, barro fundamental,
no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años, es sin parecidos ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión. La indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy bastan para desintegrarlo. Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito. Los elementales, los de sufrimiento físico y goce físico, los de acercamiento del sueño, los de la audición de una música, los de mucha intensidad o mucho desgano, son más impersonales aún. Derivo de antemano esta conclusión. La vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza, puesto que el tiempo fácilmente refutable en lo sensitivo no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión. Quede pues en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa irresolución de esta hoja, el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue avara. El propósito de dar interés dramático a esta biografía de la eternidad me ha obligado a ciertas deformaciones, verbigracia, a resumir en 5 o 6 nombres una gestación secular. He trabajado al azar de mi biblioteca. Entre las obras que más serviciales me fueron, debo mencionar algunas, que no mencionaré.